Se mantienen varias de las cuestiones en el aire después de la reunión que se tuvo del presidente de México con el presidente de los Estados Unidos. Sí, el tema migratorio estaba hasta arriba de la lista, pero lo económico es otro de los aspectos que es interesante saber en realidad hacia dónde vendrían los resultados económicos tras lo que fue la visita y lo que se pudo haber hablado, que algo firmado o algo concreto no se tiene hasta este punto. Pero para hablar más de esto, de lo que pudieran ser estos posibles resultados, agradezco la compañía de Ángel Méndez Mercado, maestro en finanzas, y también de Tonatiuh Martínez, profesor de la Facultad de Economía de la UNAM, que nos acompañan esta mañana aquí en Mega Noticias Informa, para ampliar más de este tema y consultarle a ambos, primero esto, ¿qué podemos esperar en lo económico para nuestro país, considerando que se hicieron varias propuestas, entre ellos el tema arancelario? Si gusta comenzar usted, maestro Ángel. ¿Qué tal, Francisco? Muchísimas gracias. Muy buenos días a ti y a tu auditorio, Tonatiuh. Mucho gusto. Pues sí, efectivamente fue un compromiso lo que se estableció nuevamente, la preocupación directa de los empresarios porque las condiciones en el país mejoren. Yo creo que esa es la principal preocupación. Se ve complicado. Todavía estamos viviendo los estragos de una crisis derivada de la emergencia sanitaria. Y bueno, las expectativas pues son no muy alentadoras. Estamos ante el fantasma de una posible recesión en Estados Unidos y obviamente esto preocupa a los inversionistas en todo sentido y tienen toda la razón, porque si lo que se busca es fortalecer la cuestión económica en la región con la intención de hacer un frente común contra otros competidores internacionales, pues uno de los compromisos a cumplir debería de ser tomar las debidas estrategias para que México pues mejore en relación a su economía, a la inflación, y eso es lo que le preocupa principalmente a todos los inversionistas, no nada más nacionales, internacionales, específicamente a los de la región. En el caso de lo que ya platicábamos, profesor Tonatiuh, ver que al menos se presentan estas propuestas, ¿qué tan realistas o apegadas a lo que se puede realizar en serio, podríamos decir, van encaminadas? ¿Podríamos ver algún cambio, sobre todo en el tema de los aranceles, que insisto es algo que llamó mucho la atención, así como el ofrecimiento de que carguen gasolina de este lado? ¿Cómo está? Buen día. Buenos días a ambos, Francisco Ángel. Pues mira, me parece bastante interesante las propuestas que lleva el presidente. Mencionabas tú que todavía no se firma nada, así es. Simplemente fue un ofrecimiento bastante serio desde mi punto de vista. En cuanto a las energías, bueno, la carga de combustible es algo que se está dando en la frontera y se viene dando desde que nosotros iniciamos pues los subsidios y la escalada de precios en Estados Unidos pues no se ha detenido. En la misma relatoría que hacía el presidente decía las veces que es más caro el combustible pasando la frontera que en nuestro país, ¿no? Y él dice que conocedor de la situación que están realizando los consumidores en Estados Unidos, pues no le ve ningún problema, incluso propone incrementar la producción y lleva propuestas bastante concretas. Evidentemente, lo que al mundo le preocupa actualmente es la inflación, y en particular dentro de la inflación energética. Y para atacar la inflación energética debemos reducir los costos. Entonces, de las principales propuestas que lleva el presidente es poner a disposición de las empresas de Estados Unidos, del gobierno de Estados Unidos, una serie de canales para reducir precisamente los costos a lo largo de la frontera. Y eso que sea un mecanismo, pues, que haga incidencia transversal a lo largo de los sectores en la economía. Al reducir los costos energéticos, se afecta tanto el transporte como la producción. Entonces, me parece bastante relevante y lo que pone sobre la mesa, bueno, es la necesidad de generar visas de manera importante para que los trabajadores puedan cruzar la frontera de manera segura y se ocupen los puestos de trabajo que evidentemente están ahí, ¿no? Además de lo que ya se escuchamos como las propuestas que tiene ahí el presidente que le dejó a Estados Unidos, ¿en qué otro aspecto sería necesario reforzar para que esta relación económica pueda crecer? Porque de alguna manera la sensación es que hay una especie de estancamiento o que no está funcionando de la misma manera para los dos países ese tratado que existe de comercio que involucra también a Canadá. ¿Qué otras ideas, propuestas o proyectos debería de presentarle México a los Estados Unidos para encontrar el verdadero beneficio hacia ambas naciones? Si comenta usted, maestro Ángel. Sí, claro, por supuesto. Mira, yo creo que al ser socios comerciales, nosotros lo que debemos de hacer es tratar de estandarizar las condiciones tecnológicas,
de trabajo, de producción, y eso, bueno, pues sí es una constante desde que se firmó hace muchísimos años este tratado, que hoy está pues intentando evolucionar con tal de mejorar la situación y la relación entre estos tres países. Sin embargo, yo considero que pues sí tenemos un rezago. México tiene que avanzar en este sentido. Yo creo que la visita tenía como propósito fundamental pues hablar sobre la preocupación que se tiene en cuanto a los puntos específicos que toca el tratado. Yo creo que si nosotros nos enfocamos al desarrollo interno, a la inversión, con tal de igualar condiciones incluso, ¿no? Y yo creo que ese es un sueño que se ha aspirado durante mucho tiempo, el que en los tres países se manejen las mismas condiciones, porque esto es hablar de una relación estratégica, una alianza estratégica comercial. Si nosotros podemos establecer este tipo de condiciones, podemos de alguna manera ser más competitivos, igualar condiciones, repito, sobre todo, hablamos de hacer más eficiente el libre tránsito, el flujo, una inversión importante dentro de nuestras fronteras. Sí, está muy bien, pero también tenemos que considerar que nuestras condiciones en cuanto a nivel de producción en nuestro país, pues no son iguales a las de Estados Unidos o incluso Canadá. Entonces, al hablar de una alianza estratégica comercial, pues los tres deberíamos de estar hablando en la misma plataforma, en los mismos términos, en las mismas condiciones. Y yo creo que eso es en lo que se debería de trabajar en el futuro para que se pueda alcanzar esa fortaleza de región, que es lo que pretende, y que sea un bloque comercial digno de hacer competencia directa a otras naciones o a otros bloques comerciales que pues favorezcan la inversión, pero de manera equitativa, ¿no? En toda esta región norte de nuestro continente. Yo creo que si nosotros establecemos una política de inversión adecuada, si hacemos más eficiente la producción, si logramos que los costos, importación, exportación entre los tres países sea más eficiente, podríamos lograr cosas muy interesantes que logren fortalecer esta estructura económica en todo este tratado. ¿Qué opina usted, profesor Tanatiu? ¿Cuáles serían también otras propuestas que deberían de estar llegando hacia los Estados Unidos para fortalecer esta relación económica? Mira, yo partiría del argumento de que estamos integrados verticalmente en América del Norte. El Tratado de Libre Comercio no es algo nuevo, es algo que ya lleva varias décadas y de hecho acabamos de tener una modernización bastante reciente. Las inversiones de Canadá llegan a México y en lo que nos diferenciamos o nos diferenciaron originalmente quienes plantearon el Tratado de Libre Comercio en 1994 fue a través de la manufactura. México desarrolló su manufactura de manera importante y fue como su ventaja competitiva en comparación de países asiáticos y fue como empezamos a desarrollar el norte del país, con consecuencias ahorita de cambio climático que no tocaré. Pero esa fue como planteamos el desarrollo. Ahora tenemos que plantear un nuevo desarrollo desde mi punto de vista, pero la integración que tenemos con Estados Unidos es el 80% de nuestro comercio, o sea, somos y son nuestros principales socios comerciales. Y Canadá es un participante importante en la economía mexicana en algunos sectores. Por ejemplo, ya mencionaban ustedes la parte de la leche, ¿no? Entonces, las propuestas concretas que se tienen que llevar a cabo, desde mi punto de vista, son de conectividad. Poder conectar desde la frontera sur hasta la frontera norte del país para poder así desarrollar de manera más rápida y de manera más importante y fuerte y rápida, pues, la economía del país. Nosotros tenemos un atraso relevante en términos de conectividad de ferrocarriles que hay que empezar a solventar. Y eso al final de cuentas, tanto a Estados Unidos como a Canadá le va a servir por la manera en que transportamos las mercancías. Actualmente el 80% del comercio internacional se da a través de los barcos. Este porcentaje cambia en el país. Nosotros principalmente transportamos por carreteras, pero eso no es tan eficiente como transportarlo por una gran infraestructura ferroviaria, ¿no? Entonces mi reconsideración sería en ese sentido. Ahora, el tratado ha sido renovado, como ya mencioné, y me parece que sus puntos fundamentales están actualizados de la manera más correcta y concreta que se puede o se pudo en los años pasados, ¿no? Yo no considero que seamos de hecho somos el tratado es envidiado
por otras regiones del país. La interconexión que tiene América del Norte en sus economías es bastante poderosa. Así que quedan también muchas cosas que se pueden y se deben de analizar respecto a lo que nos acaban de comentar ambos. Muchísimas gracias por su compañía esta mañana, por ayudarnos a ampliar más este tema, que es necesario comprender que no solo se trata de salir en la foto y ver cómo se ven los dos presidentes sentados uno al otro, sino también las repercusiones que esto deba tener. Muchísimas gracias y esperemos tener próximos espacios con ambos. Que tengan excelente jueves. Igualmente, Francisco, hasta luego, gracias.